Se ha anunciado casi por sorpresa y adelantándose al gran anhelo de llegar a París, pero no por ello es menos relevante. Renfe comenzará a operar una nueva ruta AVE entre Barcelona y Toulouse en el segundo trimestre de 2025, lo que supondrá la tercera ruta por suelo francés tras su llegada a Marsella y Lyon, y supondrá una gran oportunidad para otros enlaces desde Madrid, Zaragoza o Valencia. La noticia es más relevante de lo que puede parecer por varios aspectos. El primero, el que Renfe se convertirá en el primer operador transfronterizo, ya que de momento la compañía pública francesa no opera esta ruta ni parece tener planes de hacerlo a corto plazo. Renfe además apostará fuerte desde el principio y conectará la ciudad condal, aparte de Toulouse, con Carcassonne, Perpiñán, Figueres y Girona, pero donde la idea de la operadora es facilitar al máximo las conexiones con transbordos ágiles y en el menor tiempo posible, con Madrid, Zaragoza, Tarragona, Valencia, Lleida y Castellón. Y con esta nueva ruta y dos ciudades francesas, logrará llegar a 11 destinos del vecino del norte, aunque todavía a la espera de la entrada a París, que se sigue resistiendo, pero donde los últimos planes de Renfe siguen pasando por llegar poco después que a Toulouse, en el segundo semestre del próximo año. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Recordemos que Toulouse es la cuarta ciudad más poblada de Francia, siendo un centro industrial, un destino turístico de interés internacional y una puerta de entrada al Atlántico, siendo por tanto una ciudad clave para, mediante enlaces, poder llegar a otros destinos importantes del sudoeste francés, como Burdeos, que podría ser otro objetivo de Renfe a medio plazo. Además, esta nueva ruta de AVE también parará en Carcassonne, un popular destino turístico. Una noticia que llega tras la presentación a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para la prórroga del certificado de seguridad para la explotación de la línea desde y hacia Toulouse. Además, en el plan de negocio presentado por Renfe se contempla una frecuencia diaria de ida y vuelta con los trenes AVE S100, así como una solicitud de horarios destinados a optimizar las conexiones con el resto de la oferta de alta velocidad entre Francia y España. La operadora ha querido destacar que este tren circulará de forma estacional, al menos en principio, desde el segundo trimestre hasta mediados de septiembre, aunque si la ruta resulta ser un éxito, no es nada descartable que se amplíe su funcionamiento anualmente. Una ruta que tendrá un tiempo estimado de viaje de unas 3 horas y 30 minutos entre Toulouse y Barcelona, siendo por tanto una competencia más que potente para el avión entre ambas ciudades e incluso otros destinos con enlace como Valencia o Zaragoza. Una vez obtenido el certificado de seguridad, Renfe iniciará inmediatamente la formación de su personal y anunciará la fecha de inicio de la venta y servicio de billetes. De esta manera, Barcelona se confirmará como un verdadero nodo de unión entre destinos de Francia y España, nexo de unión que puede ir a más en los próximos años con los planes ya contados en vídeos anteriores del canal de diferentes compañías de enlazar rutas entre la capital catalana y varios destinos europeos como el norte de Italia y el regreso de los trenes nocturnos a varias ciudades, que de momento se siguen resistiendo más de lo esperado. Por ahora se está hablando del tren S100 para esta ruta, el tren más veterano de la flota de Renfe y con el que inició sus operaciones en el 92 con Sevilla. Si bien todo indica que el objetivo a medio plazo es hacerlo con los S106 o Abril, el tren escogido para los futuros viajes con París y que podría dar servicio a todas las rutas en Francia, cosa que dependerá también del éxito de la nueva línea a Toulouse. Un tren que ya tiene un historial lleno de problemas e incidencias en vías españolas, aunque parecen ir a menos cada vez de forma más clara y haber dejado atrás la etapa negra y que le convirtió en diana de todas las críticas, pero que de momento sigue encontrándose problemas para poder operar hasta París, incluso podría estar siendo el principal escollo para comenzar a operar esta ruta. Con esta nueva ruta y a falta de llegar a la capital francesa, Renfe pasará a ofrecer servicio a 11 destinos de Francia a través de 3 rutas diferentes y con 6 frecuencias diarias de trenes AVE, unos servicios que han tenido especial e inesperado éxito en rutas intermedias, logrando una tasa de ocupación del 80% en sus trenes y una valoración muy positiva de su propuesta, con precios atractivos sin renunciar a la calidad y al servicio. Veremos si esta nueva ruta, con los dos nuevos destinos,
vecinos logra un gran respaldo desde el primer día y si va a más con el tiempo, y sobre todo, si más pronto que tarde se anuncia la gran y esperada noticia de su desembarco en París. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.